La mejor enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Una gran bendición, mi querido hermano, poderte saludar de nuestro ministerio Monte Olivar. Es un placer llegar a tu hogar y a tu corazón mediante presentes enseñanzas. Hoy traemos un tema muy especial acerca de la soteriología o comúnmente llamado la salvación. Antes de entrar a este tema que ha causado mucha polémica dentro del ámbito cristiano, queremos decirte que tenemos un Dios poderoso, un Dios santo y misericordioso, y que como ministerio Monte Olivar creemos a sus promesas hechas a sus hijos que caminan en obediencia a su palabra. Como este versículo de Juan 10:28, que el mismo Jesús dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los libra. ¿Cómo no vamos a creer a tan lindas promesas sabiendo que vienen de la boca del Señor y que son inspiraciones del Espíritu Santo? Y muchas otras más para aquellos que caminan en su voluntad, pues sabemos como Él dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que les mando? Pues denota la obediencia, siendo el mejor ejemplo Jesús mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero asimismo el Espíritu Santo despliega en una serie de versículos la apostasía en contra de la fe y nos lleva a hacer una pregunta de mucha profundidad bíblica, y es esta: ¿puede perder la salvación alguien que ya fue salvo? Este tema ha dividido iglesias y el diablo ha sido tan astuto que dos hermanos que piensen diferente en este tema y que dicen adorar a Dios han llegado a odiarse tanto que pasan de vida a muerte al odiar a su hermano. Primera de Juan 3:14 dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pues el Señor es claro que no perdonará a nadie que no perdone a su hermano. Mateo 6, en el verso 14 al 15 dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero en esta enseñanza no vamos a evadir el tema, sino lo enfrentaremos con la verdad de la palabra de Dios. Acá no buscamos refugiarnos en ninguna doctrina ni denominación, y muchas veces creemos que lo que oímos debemos de dejarlo sin investigarlo, pero debemos de ir a la profundidad bíblica. Pero ¿qué dice verdaderamente la palabra del Señor sobre la salvación, el arrepentimiento y la santidad? Pero la eternidad de las personas es demasiado valiosa e importante para construirlas sobre supuestos. Pero no podemos buscar esa respuesta en frases populares, sino en la única verdad, la cual es la bendita palabra del Señor.
Algunos afirman que aceptar a Cristo es firmar un contrato con garantía eterna y hagas lo que hagas, tú serás salvo, aún sin importar que entre el pecado en tu vida y llegue a endurecer de tal manera el corazón que saques a Cristo de tu vida. La Biblia habla de apostasía, pero como digo siempre, es mejor que abramos las páginas de la Escritura para que ella nos hable. Veamos la primera cita bíblica que dice Primera de Timoteo 4:1. Dice así su palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Aquí vemos que claramente es el Espíritu Santo el que le habla aquí. ¿A quién le habla? A un pastor, a Timoteo. ¿Cuándo será esto? En los postreros tiempos. ¿Cómo vendrá? Por escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Ahora comenzaremos en conocer qué es la apostasía, para lo cual iremos al diccionario, a la Concordancia Bíblica Mundial Strong, y veremos su posición 646, apostasía, que es apartarse, deserción o revuelta. En el estudio propiamente de la palabra es salir de alguna posición en que uno se encontraba anteriormente. Ahora veamos secularmente qué dice el diccionario de la Real Academia Española. Es renuncia, abandono, deserción, traición, repudio, es decir, una persona que abandona públicamente su religión, dice su primera definición, y su segunda dice que abandona la institución a la que pertenecía. Veamos el versículo Hebreos capítulo 3, verso 1 que dice, y dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermanos santos, dice, y dice, ¿quién le va a hablar del sumo sacerdote de nuestra profesión? Cristo Jesús. Aquí vemos que está dirigido a cristiano. Ahora cuando nos vamos al versículo 12, Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Como vemos, también se dirige a los hermanos. Ahora pregunto, ¿podrá algún cristiano tener corazón malo de incredulidad? Dice, para apartarse del Dios vivo. La Biblia lo menciona como una advertencia póstuma en el libro de los Hebreos. Ahora cuando lo vamos a Hebreos capítulo 10, verso 19, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Quiénes son los únicos que pueden entrar en el lugar santísimo si no son los cristianos, los hijos de Dios verdadero? Vamos viendo que esta carta en su totalidad está dirigida a los cristianos. Veamos un último versículo, solo quiero mencionar 4, hay más, pero solo mencionaré 4. Hebreos 13:22, y dice así: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Os ruego, hermanos. Ahora abramos la Biblia en el capítulo y los versículos que vamos a estudiar. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Y dice así, leamos:
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ok, veamos lo que dice el verso 4 en su inicio. Es imposible. Como predicadores o anunciantes de la palabra de Dios hemos predicado Hebreos 11:6, que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué quiere decir el autor de Hebreos con imposible? Pues no existe posibilidad alguna, y veamos el mismo autor, el mismo libro de los Hebreos, la analogía. Y dice, si nosotros estamos dando una interpretación diferente a una palabra igual de un mismo vocablo, estamos siendo anatemas en cuanto le damos una interpretación propia y no la bíblica. Entonces procederemos a ver el vocablo griego usado adunatos. Posición 102 del comentario bíblico Strong, el cual es un diccionario con una muy buena precisión bíblica, y veamos la misma Biblia para fundamentar. Veamos Mateo 19:26, que dice: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Si nosotros le pudiéramos cambiar a este versículo, tendríamos que decir: para los hombres esto es adunatos, pero para Dios todo es posible. Ahora veamos Hechos 14:8, también dice igual: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Qué es lo que dice? También si le cambiamos el significado a su vocablo original, dijera: y cierto hombre de Listra estaba sentado adunatos de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Entonces, cuando vemos en estos 4 versículos el vocablo adunatos, que denota sin posibilidad alguna, no existe posibilidad alguna. Y si vemos los versículos del mismo autor, el mismo vocablo de Hebreos 11:6 y Hebreos 6:4, desde su vocablo original, y le ponemos: porque sin fe es adunatos agradar a Dios. Ahora vemos Hebreos 6:4, porque es adunatos que los que una vez fueron iluminados. Hermanos, no podemos darle una interpretación diferente. Entonces vemos que si nosotros estamos dando una interpretación diferente de lo que dice su vocablo griego adunatos en Hebreos 6:4, estamos siendo anatemas, considerando la misma palabra de un mismo autor. Ahora, sigamos en el capítulo 6, que dice: fueron iluminados. Acá primero veamos que fue una acción pasada. Dice que ya habían sido iluminados, fueron iluminados. Esto es el vocablo fotizo. En el griego, posición 5461 del comentario Strong, que significa ser iluminados espiritualmente. Estos ya habían sido iluminados al aceptar a nuestro Señor, ya que esto hace que el Espíritu Santo ilumine nuestro interior. Veamos qué dice Efesios 1:18. Dice: alumbrando, es decir, fotizo, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os
ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Usted debe ser iluminado, fotizo, para conocer la buena voluntad y esperanza del que os llamó. Y esto en el versículo 4 del capítulo 6 ya habían sido iluminados, ya habían gozado de la luz del Espíritu Santo. Ahora sigamos analizando lo siguiente que dice así: y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Veamos el vocablo de gustaron, que es geuomai, posición número 1089, diccionario bíblico Strong. Es experimentar, comer, probar, saborear, participar de. Y lo podemos ver más explícitamente en Hebreos 2:9. Y dice así: sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Es decir, la probó, la saboreó, la experimentó. Igual dice que estos habían sido saboreados espiritualmente la buena palabra y el don celestial. ¿Qué es el don celestial? ¿Qué es el regalo celestial? Es la salvación, es el regalo que viene del cielo, es un don. Don significa regalo, un don celestial. Estos habían sido partícipes de la salvación, del don celestial. Solo los salvos pueden ser partícipes del don celestial. Y dice después la sentencia de nuestro Señor: y recayeron, y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, es imposible que los que recayeron, estos eran cristianos, hermanos santos, a quien va dirigida la carta de los Hebreos, que contiene 5 advertencias tremendas. Ahora solo estamos estudiando una, pero las otras también refiere a salirse de la fe. Bueno, hermano, hemos hecho el primer video para que puedas ver que este tema es de suma importancia, ya que implica nuestro estado eterno. Y haremos parte 2 y parte 3. En la parte 2 haremos y postularemos versículos específicos referentes a la salida de la fe, es decir, la perdibilidad de la salvación. Y un tercero, a donde demostraremos que esto era de tan importancia que las advertencias están en todo el Nuevo Testamento, comenzando desde Mateo hasta Apocalipsis, a excepción de solo un libro que no contiene la advertencia de salirse de la fe, el cual es el libro de Filemón. Me dio mucho gusto saludarte y poder presentar la verdad de la palabra del Señor desde los vocablos griegos. Hermano, no le podemos cambiar a un vocablo griego que está explícitamente descrito en la verdad de su palabra. Te dejo la presente enseñanza desde el punto de vista y focalizado cristocéntrico en la Biblia. No queremos decir de que tú aceptes esta verdad, pero te invitamos a que profundices en ella para que veas que lo que te estamos hablando es la verdad bíblica. Me dio mucho gusto saludarte y nos vemos en la siguiente enseñanza.